pena que usted abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y verso 34. Dice Mateo capítulo 24, verso 34: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bueno, ya hemos orado, pero le pedimos al Señor que añada bendición a su palabra. Cuando leemos capítulo 24 de Mateo, usted sabe que los discípulos de Jesús le hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo iban a suceder todas estas cosas que el Señor les había profetizado? Y el Señor les empieza a decir que nadie los engañe, porque no sucederá hasta que sucedan. Y le da una lista ahí de acontecimientos que usted puede leer en los versos anteriores. Pero el verso 34 dice: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Yo le he puesto a esta enseñanza reconociendo la generación del final. Fíjese que siempre hemos estado tocando estos temas últimamente, aún más porque la venida del Señor se aproxima a pasos agigantados. Usted sabe que lo hemos venido hablando, Israel está por cumplir sus 70 años como surgimiento o reconocimiento de nación, porque Israel siempre ha existido, pero a partir de 70 años atrás, ella va a cumplir o ha tomado nuevamente el territorio que de alguna manera le había sido quitado, y a partir de entonces el mismo Jesús dijo que prestáramos atención a la higuera. Israel en la Biblia es catalogado como la higuera. No voy a hablar hoy de Israel, pero sí quiero hablar acerca de la generación, porque el Señor nos habla en su palabra que una generación viene siendo aproximadamente de 70 años. Y 70 años son los que va a cumplir la generación que vio el surgimiento de ese estado. Y el Señor dijo que no pasaría esa generación sin que todas estas cosas acontecieran. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, Él se refiere a terremotos, rumores de guerras, conflictos, hermano, que usted conoce, que prácticamente ya se han cumplido. Entonces, el día de hoy yo solo quiero, de alguna manera, que nosotros reconozcamos, conforme a lo que le voy a enseñar, que definitivamente esta es la generación que el Señor hacía referencia. Para lo cual quiero que leamos 2 Timoteo 3:1. Y dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Fíjese que aquí lo que el apóstol está dando a entender es que debes saber esto. No está hablando de un saber intelectual, está hablando de un saber espiritual. Entonces tenemos que prestarle atención a la palabra, pero no meramente de una forma materialista, sino lo que realmente nos quiere explicar espiritualmente. ¿Qué es lo que debemos saber? Y fíjese que, como le digo, esto lo hemos venido estudiando en las últimas semanas. Y en el verso 2 nos dice: porque los hombres, cuando aquí habla de los hombres, se refiere tanto a mujeres como hombres, ¿verdad? Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Hermano, y esta podríamos decir, solo es la primer lista que se menciona. En el verso 3 usted puede seguir viendo la continuación, pero no vamos a ir tanto a ver todas las características, que son aproximadamente 18 en total. Pero me llama la atención que analicemos la primera parte de esta lista. ¿Por qué? Porque hoy hacíamos un acto solemne, un acto de dedicación de niños. Hermano, y cuando nosotros dedicamos a un niño al Señor,
es algo tan importante porque el Señor dijo en su palabra que de los niños era el reino de los cielos. Y aún nos motiva a nosotros a que seamos como ellos para poder anhelar entrar al reino de los cielos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho el día de hoy, hermano, es algo que para mí tiene un significado muy especial, hermano. El poder orientar, dirigir y guiar a un niño al reino. Porque cuando yo veo a estos niños, yo digo, yo tengo que ser como ellos. Porque todos, hermanos, de alguna manera somos llamados a hacernos como niños en su inocencia, ¿verdad? Pero fíjese que algo terrible, cuando vemos la palabra y vemos las características de los hombres, o podríamos decir de los jóvenes de la última generación, hermano, vemos que son características que nosotros tenemos que detectar dentro de nuestra misma familia, aún dentro de nuestros propios hijos, para ver, hermano, que ellos no vayan a estar dentro de esa generación de maldad. Fíjese que dice una de las características que tendrán, que serán amadores de sí mismos. Imagínense, hermano, a los jóvenes el día de hoy. Y le digo, hagamos recuento de nuestros familiares y aún de nuestros propios hijos que no vayan a estar incluidos en esta lista. Dice, amadores de sí mismos. Mira, un joven amador de sí mismo es un joven que no le interesa la opinión de los padres. Simplemente le interesa satisfacer sus caprichos, sus necesidades, incluso se va a la calle y no le importa si el papá se queda preocupado en la casa. ¿Por qué? Porque él se ama a sí mismo, no siente afecto natural por los padres, ni amor hacia ellos, y no le importa lo que ellos puedan pensar. Entonces tenemos nosotros que estar alertas y atentos a que estas características no se vayan a manifestar en nuestros hijos. Mire, avaros. Hay jóvenes, hermano, que no solo son avaros, sino jactanciosos. Usted los ve ahí en las escuelas hoy en día, donde estos niños lo único, digo niños, ¿verdad? Pero ya son jóvenes, que lo único que piensan, hermano, es en lo material, en las riquezas, en ver cómo obtienen dinero, cómo lo gastan, hermano, cómo obtienen la última tecnología y cómo se la presumen a sus compañeritos. Yo no sé si usted ha notado eso en las escuelas, pero esa es una característica de esta última generación. Dice, soberbios. Imagínense un joven soberbio. Un soberbio es aquel que solo le interesa hacer su voluntad y llega al extremo a negar aún la existencia de Dios, porque un soberbio se cree capaz de que solo él puede hacer las cosas, y en todo caso él niega la soberanía de Dios, porque para él Dios no existe, como que no existiera. Un soberbio es aquel que dice, yo las cosas las alcanzo por mí mismo y nadie me lo va a impedir. Entonces, son blasfemos. Si no, chequee usted ahí las notas de las redes sociales y vea usted sus comentarios de los jóvenes últimamente, ¿verdad?, que blasfeman en contra del nombre de Dios, insultan a medio mundo. No importa quién sea el que está haciendo un comentario, a ellos no les importa incluso poner un lenguaje, hermano, que próximamente hasta los van a borrar, creo yo, esas redes, ¿verdad? Porque, hermano, blasfeman de tal manera que, como le digo, solo hace falta ir a meterse uno a unas redes sociales para ver cómo se comportan. Mire, desobedientes a los padres. Hermano, ¿usted ha visto jóvenes o niños desobedientes a los padres? Fíjense que son características que nosotros tenemos que prestar atención, porque son características de una generación sobre la cual va a venir, dijo el Señor, una gran tribulación, hermano. Va a venir lamentos terribles. Mire, son desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Cuando hablamos de irreverencia, hermano, que a ellos no les importa incluso las cosas de Dios. Delante de la presencia del Señor, ellos ya no tienen reverencia. Mire, la reverencia, podríamos decir muchas veces antes
usted llegaba a una escuela y estaban todos los niños sentados, aparecía el director o el maestro, los niños se ponían de pie y decían buenos días, querido profesor o queridita directora. Hermano, hoy ya los jóvenes entran a los lugares, no saludan a nadie, mucho menos aunque sea en la iglesia, no les importa si está la presencia de Dios en medio, ellos hasta jugando en medio del servicio, y esa es una irreverencia delante de Dios. Son cosas que no deberían de darse, mucho menos en la iglesia, ¿verdad? Eso se da pues en el mundo, porque son irreverentes. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de una familia cristiana, son cosas que no deben de darse. Entonces yo le presento esta pequeña lista. Usted puede como tarea seguir leyendo 2 Timoteo 3, 2 y 3 y el 4 en su casa, y usted va a continuar viendo la lista que pareciera interminable. Pero el libro de Hebreos capítulo 2 nos dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Mire, estamos oyendo cómo van a ser los jóvenes en esta época. Entonces, si no les prestamos atención a lo que estamos oyendo, dice que no sea que nosotros también nos desviemos y empecemos a aceptar actitudes, hermano, que decimos a veces a los padres: no, pues somos cristianos, tarde o temprano el Señor va a tener control de ellos y el Señor no va a dejar que se pierda. Pero fíjense que somos los padres los que somos responsables de que los hijos no vayan a tomar estas actitudes como las que le estaba yo leyendo. Hoy veíamos que la hermana Juanita se hace responsable de guiar de aquí en adelante a Moisés y a Elizabeth, hermano, para que ellos no vayan a ser desviados por ninguna situación en el futuro, ni en las escuelas, ni los maestros, ni los compañeros, porque en la casa, hermano, es donde primeramente se conoce a Dios. Fíjese que me llama la atención cuando David, el joven David, que era un jovencito, vence a Goliat. Y entonces la primera pregunta del rey Saúl fue: ¿de quién es hijo ese muchacho? Fíjense, él no dijo ni cómo se llama ni quién es. Él lo que preguntó es: ¿quiénes son los padres de él? Porque son los padres, hermano, los que enseñan al joven a tener temor de Dios. Y entonces, hoy en día, nosotros tenemos esa grande responsabilidad, la cual no podemos permitir desviarnos. Dice Hebreos verso 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Miren, este verso lo que prácticamente se está refiriendo, usted se recuerda cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, que fueron enviados ángeles incluso a alertar al pueblo que saliera porque iba a ser destruido. Mire, hubieron castigos. Dice que esta palabra el Señor Jesús nos la anunció y la fueron a confirmar los que la oyeron, porque dijeron: sí, nosotros todo lo que hemos visto, oído y experimentado y lo que hemos palpado, estamos viendo que se cumple delante de nuestros ojos. Y eso estamos hablando hace 2000 años, ¿cuánto más hoy? Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, aquí no le estoy diciendo: mire, usted aceptó a Jesucristo de todo corazón y se arrepintió en realidad, pero corre el riesgo de perder su salvación. No. Salud. Usted media vez aceptó al Señor Jesucristo, usted no va a perder su salvación. Pero aquí dice: si descuidamos nuestra salvación, ¿cómo escaparemos a lo que ha de venir? Mire, nosotros si algo creemos y predicamos es que el Señor Jesús vendrá por su iglesia, aquella que ha estado, hermano, confiando y esperándolo,
antes de que empiece la gran tribulación. Yo sé que muchos niegan esto, muchos se burlan de esto, pero al menos yo lo creo, y si usted lo cree, bienaventurado, y el Señor pronto vendrá por nosotros y evitará que nosotros escapemos, porque dice que tenemos que pedirle al Señor que seamos tomados por dignos de escapar de la hora que viene sobre el mundo. El Señor dijo que venía una gran tribulación, pero aquí nos dice que nosotros, si descuidamos nuestra salvación, no vamos a escapar de ese momento. Entonces, hermano, no es de que nosotros, bueno, yo ya acepté al Señor Jesucristo, me tiro a mi casa a ver televisión, a leer el periódico, a chatear con los amigos. No, constantemente nosotros tenemos que estar buscando de la presencia del Señor, porque de lo contrario no escaparemos. Cuando sintamos el Señor vino, desaparecieron nuestras amistades. Dice, uno será tomado, otro será dejado, dos estarán trabajando, uno será tomado, el otro será... Mira, nos habla casi de un 50% de gente que busca del Señor, de la que se va a ir. Mire este verso, 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tiniebla, reservados para el juicio. Mire, estamos leyendo que somos salvos, gloria a Dios, pero ¿cómo vamos a escapar de esa tribulación que viene si nos descuidamos? Porque dirá uno, pues el Señor me ama. Pero dice, hermano, si nos descuidamos, significa que vamos a estar haciendo cosas que el Señor nos ha dicho que no hagamos. Y si lo hacemos, el Señor no nos va a perdonar. Y dice, porque no perdonó ni siquiera a los ángeles. Fíjese que cuando está hablando aquí a los ángeles, se está refiriendo a hijos de Él. Cuando usted lee Job capítulo 38, usted se da cuenta que dice que cuando el Señor empezó a crear la tierra y empezó a tomar las medidas, dice que sus hijos se regocijaban. Y él dice que los ángeles del cielo, las estrellas del alba, que eran sus hijos, los hijos de Dios, antes de que nosotros aceptáramos a Jesucristo, Dios tenía hijos. Y esos hijos, hermano, lo amaban, mire, usted lea Job capítulo 38. Ellos disfrutaron cuando Dios estaba haciendo esta creación. Y dijeron, vamos a tener otros hermanos. Pero ¿sabe qué hicieron los ángeles, hermano? Cuando ya vieron que las hijas de los hombres, dice que eran hermosas, hermano, los ángeles dijeron, pues hay que meternos con ellas. Y entonces ellos quebrantaron un principio que existe en el cielo, que en el cielo los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento, ni tienen que estar pensando en esas cosas. Pero Dios dice que vinieron a la tierra. Usted puede leer Génesis capítulo 6, y dice que los hijos de Dios, que eran estos ángeles, se mezclaron con los hijos de los hombres, hermano. Y a consecuencia de ellos, se crearon seres monstruosos de alguna manera. Nephilims, dice la expresión en hebreo, que eran gigantes. Imagínense, ya no eran normales, fueron gentes anormales, que Dios ya no estaba de acuerdo, y por eso dice que no los perdonó. Muy mis hijos podrán ser hijos de Dios, pero no los voy a perdonar por cuanto pecaron, sino que dice que los arrojó al infierno, los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Ese juicio aún no se ha llevado a cabo, porque estoy hablando de un tipo de ángeles. Mira, hay muchos tipos de ángeles, pero présteme atención a los que le estoy hablando. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, mire, eran hijos de Dios, estrellas luceros del cielo, pero dice, abandonaron su morada legítima. Y dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tiniebla para el juicio del gran día. Entonces, estos ángeles dice que abandonaron su morada legítima. ¿Dónde era su morada? En los cielos. Aún dicen algunos estudiosos que ellos tuvieron que, salirse, despojarse de sus vestiduras que tenían para poderse hacer como los hombres y poder
tener intimidad con los hijos de los hombres. Entonces, están castigados de parte del Señor. Y dice que están guardados, ¿dónde? En prisiones eternas. Allá en la eternidad también hay prisiones. Entonces dice el verso 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire, cuando el Señor vio lo que estaba sucediendo en la tierra, hermano, Él dijo, yo voy a exterminar a todo esto. Y eso, hermano, solo nos está sirviendo como referencia, porque dice que si el Señor no perdonó al mundo antiguo, mire todos nuestros antepasados después de Adán, el Señor no los perdonó. ¿Por qué? Ahorita va a ver usted por qué no los perdonó. Porque no estaban aptos para aceptar la palabra del Señor. Dice que solo guardó a un hombre y a su familia. Mire, por eso las familias son muy importantes para el Señor. Solo guardó a Noé, dice que era un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y Mateo 24:38 nos dice, pues así como en aquellos días, antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Pero fíjese, hermano, de que nosotros vemos como que fuera eso, algo común, sencillo y normal. Pero todo lo que estaba dándose aquí era algo anormal. ¿A causa de qué? A causa de la mezcla que ya había empezado a darse entre los hombres y los hijos de Dios, los ángeles que ya dijimos. Entonces, fíjense que lo que ahí ellos estaban haciendo, dice que estaban comiendo, pero ¿qué creen que comían? Se estaban comiendo unos a otros, estaban practicando el canibalismo, y dice que estaban bebiendo, pero ¿estaban bebiendo qué? Estaban bebiéndose la sangre de unos a otros, estaban casándose y dándose en matrimonio. ¿Quiénes? Hombres con hombres y mujeres con mujeres, hasta el día que entró Noé en el arca. Mire, estaba un caos total, hermano. Por eso es que el Señor Jesús, cuando vemos Mateo 24:38, es el Señor Jesús el que nos está diciendo que esta generación final va a estar practicando las mismas cosas que se practicaban en la época de que Noé entró al arca cuando vino el diluvio. Entonces, hoy si usted se da cuenta y si usted presta atención, ya hemos visto que los matrimonios gay han sido aprobados en algunos lugares, rechazados en otros, pero van en contra de la voluntad de Dios. Y eso se ha manifestado grandemente en esta última temporada. Se han casado hombres con mujeres, mujeres con hombres. Han estado comiendo. Mire, hermano, yo no sé si usted ha prestado atención a incluso drogas que se están vendiendo, que están volviendo a la gente caníbal. La gente, después de haber consumido cierto tipo de sustancias, están con los deseos de comerse a la gente, y han encontrado gente comiéndose a gente, y ya los mataron y se los están comiendo, hermano. Y eso es algo que se está dando en estos tiempos, algo que le llaman canibalismo, hermano. Se está dando el vampirismo. No sé si usted ha visto incluso hasta modas que existen, que los muchachos se hacen hasta los dientes a propósito para verse como vampiros. Tienen una atracción de querer beber sangre, hermano, mientras están teniendo relaciones sexuales. Eso se ha documentado en las noticias y han salido documentales al respecto. Incluso hasta series de películas han hecho. Entonces, es algo, hermano, que se está dando en una generación, hermano, que ya no tiene control. Esto nos habla, pues, definitivamente que esta generación no pasará, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener los ojos bien atentos, porque si nosotros, viendo la situación, descuidamos nuestra salvación, corremos el riesgo, hermano, de no ser rescatados de las cosas que han de venir al mundo. Pero le decía yo, ¿por qué usted cree que ellos, mientras comían y bebían, no se dieron cuenta de que Noé estaba, hermano, alertándoles? Mire,
inminente destrucción viene, entren al arca. Dice que no se percataron. Y cuando empezó a llover, dice que no comprendieron. Hasta entonces, como dijeron, ¿y ahora qué está pasando? ¿Sabe qué es lo que sucede muchas veces, hermano? Que cuando en el mundo actual la gente está muy metida en lo que es la comida y la bebida, y no lo hablemos tanto como depravaciones como el canibalismo y tomar sangre, pero simplemente el comer en exageración y el beber, hermano, alcohol, es algo que la Biblia dice que hace que la gente pierda el juicio. Mire Oseas capítulo 4, verso 11, dice, la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Y cuando usted perdió el juicio, usted no entiende nada. Por eso dice este verso, ¿verdad? Y no comprendieron qué era lo que estaba pasando, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, la gente va a estar entregada, hermano, en sus borracheras, en sus comidas, y no van a comprender hasta que vean que la gran parte de la iglesia se desapareció. Y van a decir, ¿qué pasó? Fue el arrebatamiento. ¿Y por qué no me fui? Porque se descuidó, hermano. Al descuidar uno su salvación, hermano, corre el riesgo de que no lo rescaten de la gran tribulación, porque el que no se va en el arrebatamiento, automáticamente el siguiente paso es quedarse a la gran tribulación, que no se le recomienda a nadie, ¿verdad? Entonces vimos que el vino y el mosto quitan el juicio. Entonces el Génesis 6:9 nos habla de las generaciones de Noé y nos hace ver que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque Noé andaba con Dios. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo aquí, que si Dios tuvo misericordia de Noé, es porque Noé fue perfecto conforme a sus contemporáneos. Mire, él no anduvo mezclándose con nada. Él no anduvo, mire, aun cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, usted ha leído esas historias, dice que aún Lot le dijo a esos hombres que querían, mire, ¿sabe qué querían? Violar a los ángeles. Y les decía a Lot, miren, señores, no hagan tal infamia, hombre. En todo caso, si tienen deseos, pues aunque sea, abusen a mis hijas, pero no le hagan daño a estos hombres de Dios. Hermano, no, queremos a los hombres, decían los hombres, pero ellos reconocían que no eran seres normales, ellos sabían que eran extranjeros, eran seres extraterrestres, podríamos llamarle. Ellos reconocían y querían tener otro tipo de experiencias. Por eso esas experiencias, hermano, en los últimos tiempos, la gente va a anhelar a experimentar tantas cosas que para el Señor van a ser abominaciones. Entonces vemos que solo Noé fue justo entre sus contemporáneos porque Noé andaba con Dios. Miren la importancia de andar con Dios. Hablábamos hoy de los niños, ¿verdad? Que los niños son inocentes y son fáciles de trabajar con ellos. El otro día le preguntaba el pastor o el maestro a uno de los niños en la clase, ¿y tu papi es cristiano? Poquito, dice. Poquito. Sí. Hermano, ¿cómo nos verán los niños? Somos cristianos, pero ¿mucho o poco? Poquito. ¿Por qué poquito? Pero ¿sí creen en el infierno? No, yo no, dice el niño. ¿Por qué? Porque mi papi tampoco. ¿Y por qué no cree tu papi? Porque él fuma y toma mucho en la casa. Entonces, mire, a los niños no hay que decirles nada. Los niños se observan. Por eso es que nosotros no podemos considerarnos justos y hacernos cristianos delante del pastor aquí. Porque en la casa, hermano, los niños están observándonos cómo nos comportamos. Y no es lo que nosotros les decimos, sino lo que ellos ven en nosotros. Entonces, por más que nosotros le digamos, mira, digo, no fumes porque es malo. Y uno fumando. Digo, ya 2 horas ahí en el teléfono, eso te va a hacer mal para los ojos. Pero si ves que tú pasas 8 horas ahí chateando, va a decir, ¿y cómo me dicen que me va a hacer mal a mí?
y a mi papá, pues, o a mi mamá. Entonces, hay cosas que no les podemos decir a los niños que hagan si nosotros no les damos el ejemplo. Por eso es de que cuando vemos que nuestros hijos están, hermano, perdiendo y empezamos a notar que tienen situaciones como las que leí al principio, que empiezan a ser, hermano, vanagloriosos, orgullosos, hermano, amadores de sí mismo, y uno dice, no, hijo, no haga eso, porque eso no está correcto. Tú no te metas conmigo, tú métete en tus cosas, tú no me has dado buen testimonio, tú siempre has hecho cosas malas, déjame que yo también las haga. Entonces los hijos empiezan a recriminarle, hermano, y uno ya no tiene la autoridad espiritual para venir a decirle, no hagas estas cosas. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a tener cuidado, más que todo, cómo vamos a corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Porque no podemos enseñarles algo que nosotros no vivimos. Dice Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, hermano, viene un tiempo terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque hoy la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Con quién es nuestra lucha? Contra principados, potestados, huestes, y todo es espiritual. Aún el ataque que el enemigo le hace a usted, lo primero que ataca es su alma. ¿Cómo ataca su alma? Con pensamientos. Porque la mente, hermano, es la que recibe todas las emociones, ¿verdad? Y empieza a sentir los ataques del enemigo más fuerte. Entonces, el enemigo ahorita está atacando incluso al pueblo de Dios espiritualmente, ataques a la mente, haciéndonos, hermano, de que de alguna manera nos desviemos. ¿Cómo nosotros podemos saber si hemos sido víctimas de un ataque del enemigo? Hermano, cuando empezamos a confesarlo. Mire, muchas veces, por eso dice la palabra del Señor que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, no solo la coraza y la espada, no, el casco, porque si no se pone uno el casco, hermano, ahí es donde empieza el enemigo a bombardear y le manda un dardo, pero el diablo no sabe si a usted le cayó el dardo, él se lo manda y se queda observando. ¿Cuándo es mire, usted puede recibir el dardo, mal pensamiento, pero es el Señor reprenda al diablo y usted sigue leyendo la palabra y de repente usted dice, no, pero no es mala idea, ¿verdad? A ver cómo hará ese pasito, y ya el diablo tal vez le manda ahí, échate una tu quebradita, y esté leyendo la Biblia, y de repente, pues no estaría mal, a ver, voy a poner el radio, y empieza usted ahí con su quebradita. Entonces dice el enemigo, cayó, le pegué, no tenía puesto el casco de salvación. Y entonces si el diablo ve que le cayó un dardo, sigue enviándole más y más, y ya después ya no es solo la quebradita, ahora ya vete ¿a dónde? A la disco, ahora ya cómprate una tu bebida, ahora fúmate una tu droga, y hermano, y uno va a recibir los dardos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos de ponernos el casco. Por eso es algo que no podemos descuidarnos. Pero mire, dice que el diablo fue arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque ya no hay más lugar allá en los cielos para él. Dice Apocalipsis 12:9. Desde el 7 empieza a hablar de que cuando viene una gran guerra y viene Miguel, pelea contra ellos, el diablo resulta perdedor y como perdió, ya no hay más lugar para él en el cielo y lo arrojan. ¿Usted se acuerda que antes el diablo llegaba a la presencia del Señor y le decía, mira, ¿por qué no pruebas a Job? Ya que tanto hablas de él, pruébalo. Pues ahorita estamos, mire, entraba, tenía acceso a la presencia de Dios. En una oportunidad le dice, mira, ¿por qué no zarandeas a Pedro? Ok, pues, zarandeémoslo, pues. Tenía acceso a la presencia de Dios. Desde el sacrificio de la cruz en adelante, usted no encuentra ningún dato más que nos diga que el diablo siguió comunicándose y teniendo acceso a la presencia de Dios.
porque ya estaba Jesucristo a la diestra de él. Ya no se acerca más a la presencia de Dios, pero se queda en las regiones celestes. Y desde las regiones celestes toma control de la mente de los seres humanos. Pero cuando viene el Señor y dice, bueno, ya derrótenlo, porque ahorita ya entramos a la etapa final. Al diablo lo mandan a la tierra con todos sus ángeles. Estos son otros ángeles. ¿Se acuerdan los ángeles que al principio el Señor tiene en esas prisiones? Eso fue porque le desobedecieron a Dios. Pero estos ángeles se rebelaron contra Dios. Estos dijeron, no, pues si Satanás dice que tiene más poder que Dios, pues nos vamos del lado de Satanás. Y entonces dice el Señor, pues ahora les muestro que ustedes y Satanás son desplomados del cielo. Caen del cielo, pero no caen a la tierra, caen a las regiones celestes. Pero en el final de los tiempos que hemos llegado, dice que hay una pelea en el cielo. Por eso hoy van a haber acontecimientos en los cielos que el Señor anunció que iban a haber acontecimientos, hermano, que aquí vamos a pensar que son explosiones del sol. Pero hermano, lo que está sucediendo es que son batallas espirituales que van a provocar que el diablo caiga a la tierra con todos sus ángeles. Entonces el enfrentamiento ya no va a ser mental, ni solo ataque a la mente, ya va a ser un enfrentamiento, hermano, de cuerpo a cuerpo. Literalmente los seres humanos se van a topar con demonios y con el mismo diablo. Afortunadamente no es omnipresente, ¿verdad? No puede moverse en diferentes lugares, sino tiene que estar en un solo lugar a la vez. Pero van a haber enfrentamientos con demonios, hermano. Por eso es de que él mismo ha venido preparando la escena y ha permitido que a los niños se les empiece a familiarizar ciertas aventuras, ciertos personajes animados, aparentemente, para que los niños digan, a ver, díganme algún personaje famoso ahorita, X-Men, no sé, X-Men. O el hombre araña, ¿quién? Pokémon. Vaya, imagínense ese juego de Pokémon, que ahí andan como locos buscando, ¿qué son? Son personajes, pero son de alguna manera electrónicos, me imagino. Pero imagínense, ya después los van a encontrar, pero nada que los van a encontrar literalmente. Pero eso ya viene una preparación para que los niños, hermano, los busquen con libertad, sin temor. Porque los niños, hermano, mire, ahí andan emocionados con la tableta, ¿verdad? Aunque sea medianoche, ahí van metiéndose y que hay uno ahí en el cementerio. Porque a ver que aquí hay muchos cementerios, ¿verdad? No les importa con tal de atraparlo, ¡pic! Ya lo tengo, vámonos. Hermano, se les ha ido el temor. Mire, antes en mi época, allá a las 9 de la noche, nadie pasaba por las calles donde había un cementerio, porque se ha enseñado pues de que suceden cosas raras, ¿verdad? Pero hoy a los jóvenes no les importa, ellos tienen tanta facilidad, sino ve a algunos jóvenes incluso que han participado, hermano, en juegos como la Ouija. Ese es un juego totalmente diabólico. Ven los jóvenes ahí en Netflix puras series de demonios y terror y horror y hermano, y los papás los dejan. Y eso, hermano, solo les está abriendo un panorama para que demonios vengan a tomar posesión de ellos. Mire, realmente, y yo se lo digo porque yo no soy una persona que me guste andar visitando hospitales, mucho menos cárceles, pero nos ha tocado hacerlo, ¿verdad? Pero sin embargo, lo peor es cuando lo llaman a uno a medianoche. Mire, una persona se está manifestando con un demonio, ¿podría usted venir a liberarlo? Y en esos casos ya no pueden decir, pues llamen al 9. Hay casos donde uno dice, llamen al 911, ¿verdad? Pero en esos casos, ahí sí tiene que ir una persona como nosotros, hemos tenido que ir a medianoche, hermano, a liberar gente. ¿Y qué estaban haciendo? Mire, gritando porque los están atormentando los demonios, los están arañando, los están golpeando. Literalmente lo hemos visto, ¿sí o no? Hermano, y entonces,
¿qué nos queda? No podemos decir, llamen al 911, porque ellos no saben qué les está aconteciendo. Pero uno, como cuando usa la palabra, se lo responde, ok, ¿qué jugaron? Ya sabe uno qué hicieron. Pues la ouija. Ok, pues destruyanla. Pero lo primero que uno tiene que hacer, hermano, es romper toda autoridad, porque al momento que usted se mete a jugar algo o permite ver una película de esas, usted está autorizando a los demonios que tomen control de usted. Y media vez usted esté autorizando, por mucha oración que uno tenga, por mucho ayuno que uno tenga, si la persona que permitió el ingreso de esos demonios no los desautoriza, los demonios no se van. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es ir con las personas. ¿Qué hiciste? Ok, que me sometí a esto. Ok, renuncia a esto inmediatamente. Entonces nosotros vamos a orar y echar fuera el demonio. Pero hermano, son casos en los cuales uno tiene que actuar más allá de lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos que estar, hermanos, bien preparados, porque viene un tiempo, la palabra lo dice, que el mismo Satanás y sus demonios van a estar acá. Y si ahorita espiritualmente han hecho grandes estragos, que no van a hacer cuando ya estén de persona a persona, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, eso tengámoslo entendido, ¿verdad? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hermano, tenemos que entender nosotros la palabra que tenemos. Si nosotros no escudriñamos la palabra, corremos un riesgo terrible, ¿verdad?, de descuidarnos. Decía, al rato leo. Cuando venga la necesidad, no vamos a saber qué hacer. ¿Y qué vamos a hacer para que alguien nos preste auxilio en situaciones, hermano, espirituales de un rango mayor? Si nosotros solos no podemos y no tenemos a quién acudir, el enemigo va a destruir a mucha gente. Por eso es de que vienen situaciones tan terribles que esta generación no va a pasar, como dijo el Señor. Es que el ataque va a ser tan tremendo, hermano, que ya esta generación, hermano, no pasará. Va a tener que venir el mismo Señor Jesucristo a tomar control de los adversarios, porque solamente Él va a poder destruirlos. Entonces, mientras ese momento llega, la palabra nos dice a nosotros que tenemos que poner todos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Solamente obedeciendo su palabra, solamente siguiendo la voluntad de Dios, es que nosotros vamos a poder sobrevivir en esta generación que actualmente estamos viviendo, que definitivamente no hay forma de equivocarse, la última generación. Por lo cual tenemos que aprender a vivir de una manera, hermano, quieta y reposada. Por eso el Señor dice, echad todas vuestras cargas y todas vuestras aflicciones sobre mí, y yo les daré reposo, yo les haré descansar, porque de lo contrario, hermano, la gente no va a poder vivir tranquila, no vamos a tener descanso, pero el Señor en su misericordia nos está ofreciendo darnos descanso y alejarnos, hermano, de todas esas situaciones que vienen para el mundo. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestra cabeza en reverencia al Señor y vamos a pedir que Él nos ayude a poder tener nuestros pensamientos a la obediencia de Él. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde venimos dándote gracias a ti, Señor, por este momento tan hermoso que tú nos has permitido de poder tener un acto especial presentándote a dos niñitos, Señor, que fueron puestos delante de ti, Señor. Asimismo hemos escudriñado tu palabra, hemos visto las situaciones que para este mundo
se acercan, Señor, pero gracias a ti tenemos esta palabra verdadera, Señor, esta palabra que nos da vida, Señor, porque tu palabra es verdad y creemos a esa palabra porque tú eres esa verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien a través de ese sacrificio en la cruz nos ha dado salvación y perdonado todos nuestros pecados, Señor, para poder acercarnos a ti confiadamente y con seguridad, sabiendo que estos tiempos que nos aproximamos, Señor, de los cuales ya estamos viviendo, tiempos peligrosos, dice tu palabra, nosotros podemos depender y confiar en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que se acerca a este lugar a buscar de tu presencia, Señor. No permitas que se vayan de este lugar igual, Señor, sino permite que tu palabra vaya en sus corazones, Señor, y en el tiempo oportuno esa palabra pueda dar crecimiento adecuado, un fruto abundante, Señor, y puedan recibir ellos ese beneficio, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra. Ahora te suplicamos que bendigas a cada uno de los que estamos acá y nos lleves a nuestros hogares en paz y bendición para gloria y honra de tu nombre, Señor.